Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo, presentado por Gerardo Alemán. Bienvenidos a Filmic Notion, el podcast que hablamos de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, y vamos a estar analizando la película A New Leaf con la actuación de Walter Matthau, Elaine May, Jack Weston, George Rose, James Coco, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes en la sección a la que yo le llamo Simplemente Yo. A New Leaf es una comedia negra de Estados Unidos de 1971, escrita y dirigida por Elaine May en su debut como directora. La película está basada en el cuento The Green Heart de Jack Ritchie. May adoptó el cuento sin intención inicial de actuar ni dirigir. Paramount le ofreció $200,000 por el guión, pero su agente negoció para que también pudiera dirigirla. Esto redujo su pago a $50,000 bajo el argumento de que una directora primeriza no debería cobrar más. Durante la preproducción se le dijo a May que la película no se haría sin Walter Matthau como protagonista y que el estudio quería a Carol Channing como Henrietta. May se opuso, argumentando que el personaje femenino debía ser más discreto, aunque pidió elegir a la actriz. Paramount se negó y le ofreció a May interpretar el papel por el mismo salario. Para el rol de Henry Graham se consideraron a Christopher Plummer y Cary Grant. El rodaje se realizó en Maine y en varias locations de New York como el restaurante Lutece en Manhattan y la Long Island Express en Queens. May consultó al botánico Dominic Basile de la Universidad de Columbia, quien aportó diálogos técnicos y prestó equipos para la escena. Incluso la oficina de Henrietta fue diseñada inspirándose en la del propio Dominic. La producción enfrentó numerosos problemas. El presupuesto inicial de 1.8 millones se duplicó, superando los 4 millones. El rodaje se extendió 40 días más de lo que habían tirado los números y la edición duró más de 10 meses. Estos retrasos también se repitieron en futuros proyectos de May, como Mickey y Nicky e Ishtar. El productor Howard Koch intentó despedir a May, pero una cláusula contractual que implicaba que si la votaban había una multa de $200,000, así que no lo hicieron. Tras negarse a mostrar un corte preliminar, el productor Robert Evans tomó el control y reeditó la película, reduciéndola de 180 minutos a 102. Se eliminaron subtramas sobre misoginia y 2 asesinatos. May, molesta, intentó quitar su nombre del proyecto y demandó a Paramount, pero no fue exitosa. Una de las subtramas eliminadas mostraba a Henry envenenando a 2 personajes que chantajeaban a Henrietta, lo que habría dado un tono mucho más oscuro en su transformación. En los años 90 se intentó recuperar el corte original, pero no lo encontraron. Críticos como Robert Edberg y Vincent Canby comentaron sobre las diferencias entre las versiones. Edberg describió la versión final como cálida y chiflada, aunque reconoció que May no estaba conforme con este corte. Canby, sin haber visto el corte original, elogió la película y admitió que May probablemente tenía razón en las objeciones que tuvo. A New Leaf recibió reconocimiento crítico, fue nominada a 2 Globos de Oro en 1972, Mejor Película de Comedia o Musical y Mejor Actriz para Elaine May. También obtuvo 2 nominaciones al premio del Gremio de Guionistas WGA. En el 2019 fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso para su preservación en el Registro Nacional de Cine por su valor cultural, histórico y estético. Tenían un budget de 4 millones y han recaudado 5 millones hasta el momento de esta grabación. Esta película yo la vi en el Trylon Cinema un domingo después del trabajo como a las 6 de la tarde con mi esposa. Yo la tengo en formato digital porque había una época en mi vida que yo era fiel seguidor y todavía lo soy de Walter Matthau y he comprado muchas de sus películas. Creo que me costó como $2. No la había visto y yo la compré hace más de 3 años y me di cuenta de momento que la pusieron en el cine y pues dije, pues vamos a ir a verla.
Si hacemos un movie summary, tenemos cuando el abogado de Henry Graham le informa que su vida de Playboy ha agotado todos sus recursos, entonces planifica casarse con una adinerada y matarla para quedarse con su fortuna. Empezamos la película en El Mecánico, tenemos a Henry Graham, un soltero excéntrico y acomodado de la alta sociedad neoyorquina, quien descubre que ha malgastado toda su herencia. Tras meses ignorando las llamadas de su abogado, finalmente se entera de que está completamente en quiebra. Y aquí tengo una observación. Henry, al estar acostumbrado a este estilo de vida, es incapaz de valerse por sí mismo. Literalmente no sabe ni cómo funciona el mundo real. Otra cosa, empezamos y nos ponemos en sintonía con el estilo de actuación de Walter y funciona muy bien. En el cine había gente riéndose desde los créditos. Dato: ser millonario en los años 70 significaba tener $1.000.000, una cantidad con un poder adquisitivo muy alto. En esa época ese dinero garantizaba un estilo de vida lujoso y exclusivo. Hoy, pues por la inflación y al aumento del costo de vida, $1.000.000 vale mucho menos. Por ejemplo, 1.000.000 en 1970 equivalía a 7.8 millones. Por eso, aunque sigue siendo una suma importante, desde el punto de vista de Henry, no ofrece el mismo nivel de riqueza ni lujo. Con $1.000.000 tú podías comprar varias casas, carros de lujo y vivir sin preocupaciones. Actualmente, en ciudades como New York o San Francisco, este dinero apenas alcanza para una casa. Ante esta catástrofe, su fiel mayordomo Harold es un hombre de modales impecables y paciencia infinita. Le sugiere una solución tan práctica como casarse con una mujer rica. Henry, horrorizado ante la idea de compartir su vida con otro ser humano por siempre, rechaza la propuesta de inmediato, pero la desesperación le empieza a suavizar el orgullo. Tras una noche de whisky y contemplación amarga, él tiene que aceptar la idea porque no tiene dinero y crea una condición que solamente Henry lo sabe y su mayordomo obviamente cuando él habla con él. Y le dice: yo me voy a casar con una muchacha, pero yo voy a planificar asesinar a la muchacha una vez me case y así yo heredo toda la fortuna. Y esto se hace en un tono no cruel o oscuro, se hace en un tono cómico, porque no sé si es él actuando, ¿verdad?, en esta película, pero tiene un tono bien cómico. Te digo, en el cine había gente riéndose sola desde el principio de la película y él no estaba intentando ser gracioso. Él era gracioso simplemente por comportarse como este tipo que tiene tanto dinero y es tan importante y es súper arrogante, él trata a la gente malísimo. Para financiar su búsqueda matrimonial, Henry va donde su tío Harry, que él es un prestamista de corazón seco y tiene piel de reptil. Es un tipo de persona así, como el viejo de It's a Wonderful Life. Harry, encantado de ver a su sobrino en bancarrota, arrastrándose, suplicándole por dinero, le presta $50.000, pero tiene una cláusula. Y es que Henry tiene 6 semanas para encontrar la esposa o perderá todo lo que le queda en su casa. Henry tiene una colección amada de arte y tiene muchas piezas coleccionistas que no le gustaría perder, pero ante la desesperación acepta. Esta cláusula, en palabras de Henry, es imposible. Y creo que es imposible porque, como les dije hace unos segundos atrás, Henry es un cascajabia. Él es incapaz de fingir simpatía por más de 5 minutos. Así que ya aceptando estas cláusulas, el tiempo empieza a correr y, como les dije, tiene 6 días. Ahora tenemos la carrera contra el tiempo. Empieza a salir y tiene un montón de citas incómodas. Hay mujeres que son herederas que son insoportables. Bueno, esto es según Henry, ¿verdad? Y Harold lo mira como que esto va a ser una misión imposible, pero vamos a ver si podrás hacerlo. Y aquí tengo una observación. El tono aquí es de comedia negra, pero tiene como una elegancia. Tras una serie de intentos fallidos y cada vez más desesperado por encontrar a su esposa millonaria, Henry comienza a perder la fe en el plan. Las herederas que conoce
son igual que él, o algunas son demasiado listas para caer en su trampa. El tiempo corre y la cláusula se está acercando porque son 6 semanas. Es como que él está casi entre la espada y la pared. Él le da por ir a una fundación académica y aquí es donde Henry conoce a Henrietta Lobo. Es una profesora de botánica, es tímida, no pertenece a esa fundación, es un poco torpe en el sentido de que es clumsy, como despistada y no se fija en los alrededores y le pasan cosas por eso mismo. Henrietta es millonaria, pero no lo aparenta, viste con ropa sencilla, habla con nerviosismo y parece más interesada en las plantas que en las personas. En esta función hay un momento de tensión social. Henrietta se pone nerviosa y tropieza derramando una taza de té sobre una alfombra persa bastante valiosa. El salón entero se queda en silencio porque ya se pueden imaginar el tipo de persona que va a esta función. Las miradas de los invitados la atraviesan con un desprecio. Ella está un poco humillada y casi no puede ni hablar y decir perdón que pasó esto. Se queda como que tratando de arreglar la situación y lo está haciendo cada vez más peor. Aquí, contra viento y marea, Henry interviene con una sonrisa forzada y un aire de caballero. La defiende con una frase ingenuosa y aquí es que dice, esta alfombra necesitaba una historia que contar. Y este gesto de defender a Henrietta la conmueve. Henry le dice, vámonos de aquí, yo te llevo a tu casa. Y ella acepta con gratitud. En el camino, Henrietta le habla de su trabajo, con una pasión como reservada, pero es bien genuina. Henry, que claramente no distingue un helecho de una margarita, finge interés con frases cuidadosamente vacías como él las duerme. Y aquí es que entonces ella confiesa que ella tiene un sueño y es descubrir una especie de planta y ponerle su nombre. Y no por la fama, sino por dejar una pequeña huella en el mundo. Y aquí tengo un dato. Descubrir y nombrar una nueva especie de planta es una tarea desafiante, pero se puede hacer. Exige paciencia, conocimiento, investigación exhaustiva y suerte. Cada año entre 1.500 y 2.000 nuevas especies se identifican a nivel mundial, a menudo por equipos de botánicos en lugar de individuos solitos. El proceso se inicia con el trabajo de campo donde se recolectan muestras y se observan las características distintivas de las plantas. Más adelante en el laboratorio, estas muestras se comparan con especies ya conocidas utilizando bases de datos y colecciones científicas. Se examinan las características físicas y se lleva a cabo un análisis de ADN para asegurar de que estamos bregando con una especie nueva, que no está documentada. Si se confirma el descubrimiento, se redacta una descripción científica utilizando el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Esta descripción debe ser publicada en una revista científica reconocida para que el nombre propuesto adquiera oficialidad. El nombre elegido puede hacer referencia a una característica de la planta, su lugar de origen o incluso el apellido del descubridor. El sueño de Henrietta es dejar esta huella en el mundo natural y es bastante conmovedor. La confesión tan inocente y sincera coge fuera de base a Henry. Por primera vez su plan, que recuérdense, es casarse y matar a la persona para quedarse con el dinero, se ve amenazado no por la moral, sino por una emoción que nunca había sentido y es la compasión. Henrietta, sin saberlo, se convierte en el blanco perfecto y en el primer obstáculo real para los planes de Henry, porque aunque él no lo ha admitido, hay algo en ella, puede ser su humildad, su bondad, su torpeza. Esto está empezando a atacar el corazón de Henry de buena manera. Al llegar a la casa de Henrietta, Henry espera encontrar una mansión súper lujosa. Henry se sorprende al ver que la mansión, aunque es grande, está lejos de los lujos que él esperaba. La decoración es anticuada, con muebles heredados y libros puestos en todas partes. Hay un invernadero con muchas plantas. Henrietta le da el tour con un entusiasmo. Hay un montón de pasillos llenos de retratos de la familia. Todos se ven igualitas a ella con los espejuelos grandecitos.
hasta que llegan a una puerta de cristal que está cubierta en enredadera. Cuando abren la puerta hay una nube de humedad y huele como a tierra mojada, ¿verdad? Según los personajes. El invernadero es un caos organizado, hay plantas colgantes por todos lados, frascos, etiquetas escritas, una mesa de trabajo cubierta de lupas, microscopios, cuadernos. Y aquí es donde Henrietta es 100% ella. Ella se transforma en este espacio, habla con soltura, se ríe y le muestra una mata que según ella podría ser una subespecie no catalogada de begonia. Henry, un poquito incómodo ante esta vida vegetal, intenta mantener la compostura porque se le va el plan. Pero aquí hay un momento y es que Henrietta le muestra una planta marchita que las hojas se le están cayendo y le dice, esta soy yo cuando intento encajar en el mundo de los demás. Henry no sabe qué responder a esto y por primera vez no tiene una frase, como dirían en inglés, smartass o ingeniosa. Él solo la mira y por un instante se siente humano, vulnerable. Ante esto, Henry decide casarse en una semana y aquí tengo una observación. La química entre ellos es rara, pero funciona dentro del tono absurdo de esta historia. Eso es lo que te da gasolina para seguir viendo. Es interesante, ellos dos juntos. Ahora bien, pasamos al abogado de Henrietta, el señor Andy McPherson, que también en algún momento quería casarse con ella. Al saber que Henry está interesado en ella, él conspira con el tío Harry para sabotear la boda. Henrietta es tan inteligente que los planes fracasan. Cuando Andy le revela el préstamo de Henry, él confiesa que pensaba suicidarse por las deudas, pero conocerla le dio un propósito nuevo. Henrietta, conmovida, le da acceso total a su cuenta. Y aquí tengo una observación. Ella cree que darle independencia financiera eliminaría cualquier sospecha de interés económico y aliviaría el problema de que Henry dijo que quería hacerse daño por su situación económica, ¿ves? Pero aquí también tenemos otro caso de lo inocente y sin malicia que es la Henrietta. Con esto dicho, se casan y durante la luna de miel que está en el Caribe, Henrietta cree haber descubierto una especie de helecho. Y aquí tengo un dato. Aunque los helechos son un grupo de plantas muy antiguo y ampliamente estudiado, anualmente se descubren nuevas especies, particularmente en regiones tropicales como el Caribe, Sudamérica, el sureste asiático y África ecuatorial. Estas áreas se caracterizan por una alta biodiversidad y numerosos microhábitats que favorecen el crecimiento de especies que no están documentadas. Por ejemplo, en el 2016, unos botánicos hallaron una nueva especie de helechos en una zona montañosa poco explorada de Jamaica. Además, en Puerto Rico se han identificado helechos endémicos que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Incluso en pequeñas islas o cuevas húmedas se han descubierto helechos únicos debido a las condiciones específicas de la humedad, sombra y altitud que se desarrollan en estos entornos. Henrietta, como botánica, podría identificar una nueva especie durante su luna de miel al observar una estructura foliar inusual o un crecimiento en un entorno muy peculiar, como una grieta volcánica o sobre una piedra. Esta observación le indica a ella que el helecho no coincide con las especies ya conocidas. Este descubrimiento le ofrecería una motivación científica genuina y es un momento de triunfo, al encontrarle entonces una nueva especie justo cuando su vida personal también está floreciendo, a pesar de las intenciones secretas de su esposo. De regreso a casa, Henry toma el control de la vida caótica de Henrietta, despide a sus 17 sirvientes, quienes estaban trabajando con Andy para estafarla con sueldo inflado y gastos falsos. Y aquí tengo una observación. Aquí Henry empieza a mostrar una eficiencia que nunca había tenido, se vuelve competente sin querer porque se da cuenta que están cogiendo de zángana a Henrietta y ahora son marido y mujer. Mientras revisa los balances y reorganiza las inversiones, sigue planificando su asesinato con la misma energía con la que está organizando todas estas facturas y estos documentos. Su primera idea es sencilla, es envenenarla. Nada dramático, es un toque letal
en la taza de té que ella se toma. Henry no sabe nada de fertilizantes o veneno y decide buscar pesticidas en el jardín. Para su sorpresa y obviamente frustración, descubre que el huerto es completamente orgánico y no hay veneno. Henrietta, por su amor a la naturaleza, ha prohibido el uso de cualquier químico tóxico. Y aquí es que Henry dice, ni para matar sirve este maldito jardín. El humor negro aquí no viene del intento de asesinato, sino de la frustración absurda de que Henry no puede ni cometer un crimen con dignidad. El mundo parece conspirar a favor de Henrietta y claramente, ¿verdad?, en contra de Henry. Henrietta descubre que Henry tiene una licenciatura en historia y le sugiere que dé clases en la universidad. Él se niega y le dice a Harold que ya casi es hora de deshacerse de su esposa. Pero Harold aquí le suelta la verdad y le dice, ¿tú sabes qué? Cuidar de Henrietta te ha hecho crecer como persona y yo te veo diferente. Aquí tenemos los resultados de vuelta del helecho que consiguió Henrietta en las vacaciones y con la ayuda de un herbario local, resulta ser que en efecto este helecho es una nueva especie. La comunidad botánica lo confirma y ella emocionada tiene el honor de nombrarlo. Lo llama Alsophila grahami en homenaje a su esposo. Cuando Henrietta le revela el nombre, Henry se queda sin palabras, no por modestia, sino porque algo en su interior se rompe ligeramente. El hombre que había planificado su muerte ahora ve su nombre inmortalizado en una criatura viva, delicada y única. Y esto es un gesto de amor puro, es tan cristalino que lo conmueve más de lo que esperaba. Por primera vez él empieza a dudar de su plan y aquí tengo una observación. Este gesto lo conmueve más de lo que él esperaba y aquí él empieza a dudar. Poco después, Henrietta lo invita a su expedición anual en canoa por los Adirondack, una tradición que realiza cada otoño para recolectar muestras y estudiar especies en su hábitat natural. Henry le dice que sí, viendo en el viaje la oportunidad perfecta, un accidente de agua, una corriente traicionera y en momento, ¡boom!, se llevaron a Henrietta y todo resuelto. Durante esta travesía, Henry tiene los pensamientos desde que se montó para irse, diciendo, acho, va a venir una corriente, yo la dejo que se vaya y voy a hacer el aguaje como que la voy a salvar y de momento se fue y nadie va a sospechar. Mientras están en la canoa, de momento viene una corriente fuerte y vuelca la canoa. Ambos se caen en el agua. Henry logra llegar hasta la orilla, está empapado, pero no le pasó nada. Henrietta, en cambio, ella se queda atrapada entre un tronco y la corriente y empieza a gritar desesperada. Entonces aquí le confiesa a Henry que ella no sabe nadar. Henry se queda inmóvil porque este es el momento que él había esperado. Pero entonces entre las rocas mojadas en la orilla, él ve otro helecho parecido al que Henrietta nombró, ¿verdad? Que está a su nombre, Alsophila grahami. Y este pequeño símbolo de vida, de amor puro, como yo dije anteriormente, lo detiene. En ese instante, la comedia negra se va y todo este revolú, todo este plan que Henry ha estado encima, de momento se desvanece y vemos el verdadero Henry que salta al agua para salvar a Henrietta. Y aquí tengo una observación, este momento es bien clave en términos de personaje porque Henry se da cuenta de que sin querer de verdad se ha enamorado de Henrietta. La rescata y aquí acepta una vida juntos. Le promete que siempre va a estar ahí para cuidarla. Incluso acepta considerar la posibilidad de enseñar historia. Y aquí tengo una observación. El arco de Henry se cierra con una transformación inesperada de asesino potencial a esposo fiel y comprometido. Henry logra salvar a Henrietta del tronco. Él se la lleva a la orilla y entre lágrimas vemos a Henrietta agradeciéndole con dulzura. En este momento también me di cuenta que no hay música, la comedia se fue y literalmente estamos viendo a Henry y a Henrietta
mirándose uno a los otros, conectando, como que los dos cliquearon, mayormente para Henry, que llegó donde tenía que llegar. Se enamoró y se va a quedar con ella por siempre. ¿Qué le dio Henrietta a Henry? Fácil, le dio propósito. Él ahora tiene el propósito de cuidarla a ella por siempre, ya que es una persona que le gusta que la cuiden, que la mimen, y era lo que justamente necesitaban. Y Henry encontró ese propósito en ella. Ya no le importa inclusive el dinero, aunque sí lo tiene. Esa noche, mientras ella seca sus notas, él le prepara una taza de té sin veneno. Y aquí Henry le promete que siempre va a estar ahí para cuidarla. Él lo dice como que para adentro, en voz baja, casi como avergonzado, como si no estuviera acostumbrado a decir cosas bonitas. Y con esto se acaba la película. Vamos a la parte favorita de ustedes y tengo aquí cuántas alfombras vamos a ensuciar hasta conocer a nuestra adinerada de la suerte. Yo entiendo que esta película se merece un 9.5 de 10. Es un guión con la comedia negra como personaje principal. Si entras a esta película sin saber el estilo, probablemente el 70% de los chistes no te van a dar risa. Te van a parecer como que fuera de lugar. Si vas con esto en la mente, entonces la comedia funciona. Henry desde el primer segundo te cae mal por su comportamiento de alta alcurnia, pero no puedes parar de ver cómo va a ir su vida. Si lo pensamos bien, es una historia sencilla, incluso podrías pensar que es predecible, pero no es seguro si él va a lograr hacerle daño a la persona que consiga antes del deadline. Tenemos un guión con una entrada y salida clara y estamos interesados en saber si él va a poder hacer lo que se propone. Henry Graham es el eje central de la película, comienza como un hombre bien egoísta, dispuesto a asesinar para mantener su estilo de vida. Sin embargo, su relación con la Henrietta lo transforma humanizándolo a través del amor y la autenticidad. La trama explora cómo una persona puede cambiar verdaderamente, incluso cómo también esas intenciones iniciales van cambiando. Henry representa una clase alta que vive de herencias sin entender el mundo real. La película se burla de la inutilidad de los ricos que no trabajan ni producen y nos presenta la riqueza o el dinero como una prisión y la bancarrota como un latigazo para el cambio. Henrietta es símbolo de pureza, mientras que Henry es frío y calculador. Henrietta habita un mundo caótico pero real. Ella se rodea de plantas y de la vida orgánica, a diferencia de Henry, que proviene de un ambiente artificial de lujo y apariencia. Henry también es culto pero emocionalmente inmaduro, mientras que Henrietta, aunque es un poco clumsy, posee una sabiduría emocional y una pasión que es genuina. Aquí se abordan temas oscuros como el asesinato con un tono ligero. Henry está planificando un crimen, pero la torpeza de Henrietta y el destino lo frustran de manera chistosa. La narrativa es bastante lineal, lo interesante es que a veces vemos o escuchamos lo que está pasando en la mente de Henry antes de que ocurra, y él está en control de lo que quiere hacer, aunque muchas veces lo que piensa no es necesariamente lo que termina haciendo. Entre los highlights está el delivery de línea, es oro puro, los actores y actrices entienden la comedia y la hacen de ellos, la hacen suya. Me da alegría verlos en pantalla, incluso en escenas sin comedia me las gozo y me estoy sonriendo. Henrietta es una joya, tremenda actuación, humilde, hermosa, torpe, de una manera bien encantadora. Es inteligente, es apasionada y tiene buen corazón. Mi personaje favorito, aunque me encanta Henry, no lo voy a escoger porque él es el protagonista. Yo me quedo con Henrietta. Aunque el mayordomo también tiene sus momentos cómicos buenísimos y siempre le habla con la verdad a Henry. A veces él dice lo que Henry no quiere escuchar, pero lo hace pensar. La edición ayudó mucho a la comedia, las escenas duran lo que tienen que durar, no hay chistes que se alarguen o algo que corten demasiado que no haga sentido. Está bastante pulido en ese departamento. La cinematografía no es nada del otro mundo, son tiros que esperarías ver en una comedia. Nada over the top ni exagerado, la vestimenta y el maquillaje ilustran bien la época en la que se grabó, y esto está muy bien. En términos de locations, probablemente fue fácil de grabar porque no hay
muchos locations. La música estuvo bien hecha, los efectos de sonido, aunque poco, complementan muy bien algunas escenas. Y eso es lo más importante. Elaine May logró algo que es muy difícil, es dirigir, escribir y actuar en una comedia con un tono bien específico. Su visión se siente clara y aunque el ritmo es un poco más lento que el de una comedia de ahora, nada se siente fuera de tono. No hubo efectos por computadora, pero sí noté que usaron green screen en algunas escenas, especialmente mientras grababan. La copia que vimos en el cine tenía más líneas y rayas que un CD del 2003, pero no me molestó. Le daba como ese feel auténtico con el noise y los granos. Lo único que de verdad critico es el final abierto, aunque ya sabemos que Henry cambió y ahora quiere estar con Henrietta, se quedó abierto o me quedé con las ganas. Yo creo que es la verdadera oración. Estos son los finales que no le gustan a mi mamá, porque yo sé que ella me hubiera dicho, quiero 2 minutitos más para cerrar la historia. Y él dice que la va a cuidar y ahí se acabó. Quería como 5 minutos más, no sé, es que a mí me gustan las comedias así. Les recomiendo para el aficionado del cine de comedia, no hay nada fuera de lugar ni morboso. Es divertida, te saca una sonrisa. Eso sí, es una película para una audiencia más adulta. Muchos de estos actores ya fallecieron y si la comparas con una comedia del 2020, es bien diferente. Tiene un pacing más lento, los chistes hacen referencia a cosas que eran relevantes hace 40 años atrás. Veo a film buffs o fanáticos de estos actores viéndola. La nueva generación probablemente la encontrará aburrida o predecible. Yo la tengo en mi colección porque me gusta Walter. Y hablando de Walter, siempre hablamos también de Jack Lemmon. Ya con esto acabamos en 9.5 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse, dejen su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes, así como en la página oficial. También tengo el perfil de Letterboxd, el canal de YouTube y el servidor de Discord. Tenemos un tab llamado Butaca de Propuesta, que si usted quiere añadir una película, con mucho gusto la podemos añadir. Si quieres recibir correos electrónicos semanales cada vez que publico, lo puedes hacer a través de la pestaña ¿Quiere email semanales? Llenas la forma, te tardas 2 minutitos y cada jueves te envío un email. Físico en el mundo digital es el blog donde enseño mi colección física de películas en el canal de YouTube. Está en formato escrito, disponible en la página de filmingnotionpod.com, como también en video. Por último, encontrarás el botón de donaciones. Todo el dinero que recibo lo utilizo para el podcast y las redes sociales. Gracias por su apoyo, los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Chequeamos! Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Filmic Notion Podcast. También nos puede visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Podbean, Apple Podcasts, Spotify, entre otros. Y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.